construyendo a través de la Escritura. Vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a deleitarnos en su palabra y vamos a estar compartiendo un mensaje, la palabra de nuestro Señor. Tres pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo número 26. Hechos, capítulo número 26. Solamente son 3 versículos en los cuales va a estar basada esta linda predicación acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde nosotros estamos celebrando de manteles largos espiritualmente hablando. Hágame un favor, déme la oportunidad de leerlo el 24, el 25 y en el 26 lo hacemos todos. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: pues no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Todos juntos, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, pues con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Señor, gracias, Padre, porque no lo hiciste en ningún rincón, porque lo hiciste, Señor, en la ciudad más importante religiosamente hablando de la época, en aquel momento hasta el día de hoy, allá en Jerusalén. Gracias, Señor, porque no lo hiciste en ningún rincón. En ese momento la tierra se estremeció cuando tú resucitaste, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ese acto, gran acto de amor, es que nosotros acá hemos venido a adorarte, a alabarte y a decirte que te amamos por sobre todas las cosas. Activa nuestros sentidos espirituales, que podamos recibir de tu palabra, Señor, que la podamos abrazar, la podamos, Señor, aplicar al día a día en nuestro vivir. Quita lo oscuro de nuestros pensamientos. Quita, Señor, esa amargura y dureza de corazón, para que tu palabra pueda penetrar en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Miren, dicen por ahí hechos, hermano David, hechos, no palabras. Es un dicho, mis amados hermanos, que el mundo maneja con mucha o con demasiada soltura. ¿Para qué? Bueno, pues para denotar que las pruebas son un hecho más consumado, que pesan mucho más que las propias palabras. De los 66 libros que contiene la Biblia, que usted tiene en sus manos, en forma electrónica, en forma escrita, hay uno, mi amado hermano, en particular, que lleva el nombre de Hechos. ¿Que por qué Hechos? Bueno, lleva ese nombre porque son los hechos de los apóstoles, son los hechos del apóstol San Pablo, son los hechos de los primeros cristianos, y todos y cada uno de los hechos que están ahí reflejan y nos cuentan de un Señor Jesucristo que vivió. Nos cuentan de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz. Nos cuentan de un Señor Jesucristo que fue muerto. Todo el 100% de esa parte de hombre que él tenía fue muerto. Pero también esos hechos nos cuentan que el Señor Jesucristo resucitó con poder. En el capítulo número 26 de este libro de los Hechos, Lucas registra no solamente una sola vez, sino Lucas registra en este hermoso capítulo del libro de los Hechos, por tercera ocasión, la conversión del apóstol San Pablo. La naturaleza del por qué lo hace, pues es muy lógica. Después del acontecimiento de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vida, la conversión y el caminar como cristiano del apóstol Pablo es
una cuestión de que no hay nadie, ni habrá un predicador, ni una persona que ame al Señor Jesucristo como el apóstol Pablo lo hizo. Mire, mis amados hermanos, Pablo había sido arrestado. ¿Por qué, pastor? Bueno, Pablo había sido arrestado porque estaba predicando a un Jesucristo resucitado. A pesar que la gente que estaba a su alrededor le decía: mira, Pablo, deja de predicar, deja de hacer lo que tú estás haciendo. La gente le decía al apóstol Pablo: ya muchos sabemos, Pablo, que dejaste el judaísmo. Ya muchos sabemos que ahora tú eres cristiano. Ya muchos sabemos que cuando tú llenas una solicitud de empleo, solicitud de trabajo, y en donde dice la parte de la religión, tú escribes: yo soy cristiano. Ya deja de hacer eso, Pablo, por favor. Ya todos sabemos que cuando tú te sientas a comer, en el nombre del Señor, tú bendices los alimentos para que sean de provecho para tu cuerpo, para agradecerle al Señor, para tener comunión con Él. Pero ya deja de predicar a Jesús. Y lo que es mejor para tu vida, le decían las personas que estaban a su alrededor: deja de predicar a un Jesús crucificado, porque eso te va a llevar a la muerte, como llevó a la muerte a ese Jesús. Hechos 25:19, abra su Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo está siendo encarcelado, maltratado, amenazado de muerte? Bueno, Lucas nos lo vuelve a escribir, pero ahora en el versículo 19 del capítulo 25, sino que tenían contra él, refiriéndose al apóstol Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, pero que él afirmaba que estaba ¿cómo? Vivo. Estaba vivo. Me encanta la valentía del apóstol Pablo, su forma tan contundente de defender y proclamar el evangelio, hermano David, de un Cristo crucificado. Aún y que todo esto le trajo consecuencias tan negativas que a la postre le trajeron la muerte por lo que él creía. Pablo fue apresado. ¿Cuándo fue apresado Pablo, pastor? Bueno, la historia, los teólogos, no la Biblia, nos dice que Pablo fue apresado en el año 30 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De las 13 epístolas, de las 13 cartas que él escribió a algunas iglesias, algunas personales, todavía él no había escrito las 13 cartas, solamente había escrito 9 de ellas. Y cuando lo apresaron, la gente, el rey Agripa, los judíos, los cristianos, no solamente sabían de él que era un buen predicador, no solamente sabían de él que él había escrito ya 9 epístolas, y en todas y en cada una de ellas había explicado que el Señor Jesucristo resucitó, y con ese acto de vencer a la muerte teníamos vida y vida eterna. No solamente hizo eso el apóstol Pablo, sino que él vivía el evangelio. Y por eso, acerca del tema, el apóstol Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir, hermano David, es ganancia. Y cuando él hablaba de vivir para el evangelio, no denotaba vivir del evangelio, como ahora mismo muchos pseudo servidores de nuestro Señor Jesucristo lo están haciendo. Él se refería verdaderamente a ser una prueba viviente de una vida transformada por Dios. A él lo que menos le interesaba era salir en el canal Enlace. A él lo que menos le interesaba es estar en el horario del mejor tiempo de Génesis Televisión. Él hacía las cosas y servía a Dios porque él consideraba
que el vivir era una oportunidad de ser un canal de bendición de nuestro Señor Jesucristo y de hacer la obra encomendada a cada uno de nosotros. Miren, Pablo era un hijo de Dios como usted, como yo, y él siempre estaba viendo la oportunidad de manifestarlo. Hechos 26:26. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Pablo era un estudioso, no solamente de la Biblia, sino del momento, sino era un estudioso de la circunstancia. Pablo era un pastor bivocacional. Pablo era un pastor que se preparaba. Yo no estoy de acuerdo en aquellos pastores que un día dicen: es que yo, para predicar, el Espíritu de Dios baja en el momento en el que yo estoy en el altar y me dice en cuál evangelio, en cuál libro yo tengo que leer. Yo no creo en eso. Tal vez le crea que el Espíritu de Dios lo usa, pero yo creo que así como el apóstol Pablo se preparaba, nosotros como servidores de Dios nos tenemos que preparar para con Él. Yo sé de muchos predicadores que me dicen: no, es que mire, usted, pastor Lázaro, se tarda mucho, por eso siempre anda a la carrera. Yo me tardo 7 horas, 6 horas en hacer un sermón de 30, 40 minutos, y sé que hay pastores que lo hacen en media hora. Digo, bueno, qué facilidad tan linda tienen ellos para hacerlo. Algún día yo tendré esas herramientas a mi alcance, o esa facilidad de comunicarme con el Señor, pero siempre, como Jesucristo nos dice, y como el proverbista nos dice: todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con empeño. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando ante el rey Agripa, conociendo que él era un judío, le dice: mira, pues el rey sabe todo lo que yo he platicado, delante de quien también hablo, pues con toda confianza, porque sé algo acerca de lo que tú me estás cuestionando, rey Agripa. No pienso que tú ignoras nada de esto, y te voy a decir por qué me están siendo acusados. Me están acusando de que yo estoy predicando, proclamando y compartiendo a un Jesucristo que vivió, murió, pero resucitó. Y te digo algo, dice la última parte de este lindo versículo 26: pues no se ha hecho esto, ¿en dónde dice? En algún rincón. Pablo encadenado, Pablo maltratado, Pablo cansado, proclamaba a un Jesucristo crucificado pero resucitado, y le decía a este rey: la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no se hizo en un rincón, se hizo en la ciudad más importante, que es Jerusalén, y no lo llevaron a cabo cualquier tipo de personas, sino el ejército más poderoso de la época, el ejército romano. Así que, rey Agripa, no me salgas que ignoras de lo que yo estoy hablando, porque tú sabes lo que yo sé que tú sabes, que Jesucristo resucitó. Si tú lo quieres negar, un hecho consumado, un hecho real, un hecho verdadero, tú sabes lo que haces. Pero mi papel, como decía Josué, es servirle a nuestro Señor. No solamente yo, sino toda mi casa serviremos a Jehová. A usted y a mí nos ha pasado: te invito a la iglesia, no voy, no creo en eso. Pero usted dice: bueno, tú sabes que sí resucitó, tú sabes que Dios necesita de ti. Si tú no lo quieres hacer, con permisito, que yo voy a la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía acá. Pablo le decía: mira, te voy a contar algo que sucedió cuando el Señor Jesucristo murió. Acuérdate que ni ese sobrevilla de XHAB, que el capitán Tormenta, los meteorólogos de toda la época no pudieron comprender cómo de pronto de día se hizo de noche. ¿Por qué vino un rayo? ¿Por qué hubo un terremoto? Y no logran explicar por qué había una marcha, un desfile de gente que había salido de los sepulcros al venir a conocer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es más, rey Agripa, no solamente yo hablo de esto.
Abra usted su Biblia, allá en Mateo, capítulo número 27. Me encanta el apóstol Pablo porque él era de esas personas que no se dejaban. Quizá usted diga, pastor, usted es muy bueno, pastor, mire, saludador y esto, sí, pero cuando son cuestiones de Dios, ahí me transformo, porque dice que usted y yo debemos de ser un apologeta, un defensor de la fe. Eso es lo que era el apóstol Pablo. A mí me han venido a decir mi propia familia, que crecieron conmigo, mi propia sangre, mis mejores amigos, mis mejores compañeros de trabajo, mi jefa, que fue jefa mía por 15 años. Tú estás loco, Lázaro, por lo que estás haciendo. Quizás sí, tú no lo entiendes, pero yo sé a quién he creído. Y el apóstol Pablo decía, Rey Agripa, yo no estoy loco. Si tú no quieres entender lo que sucedió, que fue un hecho real, consumado, y no se hizo en ningún rincón, déjame explicarte algo que ahora yo no lo escribí, sino que lo lo escribió uno de sus discípulos. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, porque de allá vino el Señor hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice? Se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, a Jerusalén, donde ustedes crucificaron a Jesús, Rey Agripa. Aparecieron no pocos, sino fueron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Sigue, Rey Agripa, le decía el apóstol Pablo, sé que tú eres de los que dicen hechos, no palabras, pero tú mismo también puedes leer todo el capítulo 15 que yo envié allá a los Corintios, a la primera carta que les envié. 58 versículos que salieron de mi mano denotan, explican a detalle la resurrección de este Cristo crucificado que yo estoy compartiendo, y por culpa de un hecho verídico estoy siendo encarcelado. Mucha gente, mis amados hermanos, piensa que la resurrección del Señor Jesucristo fue un hecho opaco, triste, que solamente unos cuantos pescadores sin estudios se enteraron de la resurrección, pero no hay nada más alejado de la verdad. 30 años después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Pablo fue apresado, miles y miles de judíos y cientos de miles de gentiles ya creían en la resurrección del Señor Jesucristo, y por toda la tierra de Israel y todos los países de su alrededor había gente predicando y compartiendo la palabra del Señor. El enemigo siempre tratará de decirle que tú eres un perdedor, porque son tan pocos los que están en la iglesia y son tanta gente que ahora mismo está en la playa, pero yo prefiero ser de los pocos que están seguros de los que creen que de los muchos que se irán al infierno. ¿Le da gusto, pastor? Claro que no, y por eso trabajo, para que ellos puedan entender que Jesucristo resucitó y tiene vida eterna para ellos. Pero si a mí me dicen que estoy equivocado, que soy un loco por las almas, no me interesa lo que la gente diga. A usted y a mí nos tiene que interesar lo que el Señor Jesucristo diga de usted y de mí. Y si usted está bien con Dios, usted está bien con las personas correctas, las personas que creen como usted. Ese pastor está loco que se lleva a su congregación a unos viajes, y aquí también hay cosas que hacer. Y yo les pregunto a los pastores, entonces, ¿qué está haciendo usted? Porque nosotros vamos todos los viernes al hospital, nosotros vamos todos los sábados a tocar puerta por puerta. Hemos pasado por su iglesia cerrada en que usted no está. Mucha gente dice, no, es que la obra, ¿para qué sale uno si aquí hay que hacer? Completamente de acuerdo. Aquí hay algo que hacer, y fuera de aquí también hay muchas cosas que hacer. Primero a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 14. Pastor, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, ay hermano, yo hubiera estado el viernes aplaudiendo a Don Omar, y ahorita estuviera en la isla. Pero ¿sabe una cosa?
el Señor Jesucristo resucitó y no es vana mi fe. Pablo decía, tú ves que soy encarcelado, tú ves que perdí puntos en el judaísmo, pero no todo fue en vano, porque el Señor Jesucristo resucitó. Yo he dejado muchas cosas por Jesús, muchas cosas por la iglesia, mi trabajo, mis aficiones, mi tiempo en la familia, mi ir al básquetbol, ir a ver los partidos en vivo, pero ¿sabe qué? Todo eso no es en vano, porque el Señor Jesucristo me tiene reservado mejores cosas de las cuales yo he dejado, y no es vana mi fe. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y no solamente eso, sino vana es también nuestra fe. Hay cientos de miles de pruebas que comprueban con autoridad acerca de la resurrección de Jesús. Yo quiero mostrarles solamente 3. Número 1, hermano David, el sepulcro vacío. La primera prueba de la resurrección, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, es el hecho que 3 días después, el sepulcro en el cual José de Arimatea había intercedido para que fuera nuevo, confortable, grande, espacioso, hermoso, el Señor Jesucristo lo dejó. Después de 3 días de bajar al infierno a predicar a la gente, estaba muerta antes de su venida, y Él resucitó al 3er día. Y la prueba está en que el sepulcro estaba completamente vacío. El ataque más antiguo, porque siempre va a haber ataques para el Señor Jesucristo. Y qué bueno, decía Sancho Panza, mire, los perros vienen tras nosotros, déjalo. Es señal de que ¿qué? De que estamos avanzando. El día en que usted no sea criticado, entonces póngase a pensar. A mí me critican un montón. El día que dejen de criticarme, entonces voy a estar auscultándome, renovando, a ver qué es lo que ahora estoy haciendo mal. Porque la gente siempre va a hablar de las personas cuando están haciendo bien, porque ellas no lo pueden hacer. Miren, mi amado hermano, la gente decía, ¿qué pasó? Llegaron los judíos. No que estaba aquí el equipo SWAT, el equipo más poderoso del ejército, más preparado, y se les fue Jesús. Pues sí, pero fue un hecho tremendo. Cayó un rayo, nos cegó, y de repente vimos la piedra que estaba movida. Esto solamente es cuestión del Hijo de Dios. Y los judíos dijeron, como la gente dice acá, ¿a qué vas a estar tú en la iglesia, hombre? ¿Te ha de gustar el pastor? ¿A qué vas tanto a la iglesia? No tienes nada que hacer, por eso vas a la iglesia. Sí, está llena de perdedores, no, perdedores ellos. Porque dice la palabra del Señor que somos valientes los que arrebatamos el reino del Señor. Los judíos dijeron, ok, ya pasó, mira, vamos a tratar de tapar el cielo con un dedo, el sol con un dedo, y vamos a darles una buena lana. Y vamos a transgresar el 9º mandamiento, no mentirás. Pero miren, digan que vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. Dice la palabra del Señor allá en Mateo 28, del 11 al 13. Hermano David, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué pasó? El Señor resucitó, el sepulcro estaba vacío. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho, pero muchos dólares, euros a los soldados, diciendo, bueno, háganme un favor, digan ustedes que sus discípulos vinieron de noche y lo que pasó fue que se robaron las cosas y ustedes se quedaron dormidos. Espérame, pero el dinero está bien, los euros, los dólares, vamos a comprar muchas cosas, pero no podemos decir que estábamos dormidos porque entonces nos van a matar. Somos soldados entrenados, no estábamos dormidos. Mateo lo explica más adelante en el versículo 16 y da con contundencia una razón por la que los discípulos no lo pudieron robar. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cientos de kilómetros. 3 días antes de la crucifixión ellos habían huido por miedo a los judíos.
Versículo 16 del capítulo 28, hermano David. Pero los 11 discípulos, pastor, ya me puso en un pesar, no que eran 12. Bueno, pues es que el traicionero ya se había ahorcado. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. No estaban en Jerusalén, al monte donde Jesús les había ordenado. Si ellos recibieron instrucciones del Señor, miren, ustedes se van a este monte, se van a Galilea. Señor, ¿y tú qué vas a hacer? Ese es cuento mío. Ya les había explicado que yo en 3 días volvería a hacer este templo, pero no entendieron. Ustedes váyanse a Galilea, para que luego no digan los judíos lo que yo sé que van a decir, que a Chuchita la bolsearon, que ustedes me robaron el cuerpo. Váyanse lejos, para que cuando ellos digan eso, alguien escriba y diga: no, pero espérame, cuando Jesús estaba en vida, les dijo que se retiraran de Jerusalén, que ya los iba a alcanzar. Con toda contundencia podemos decir que el sepulcro está vacío, porque el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Cuando usted le diga que usted viene por diferentes circunstancias, que usted sirve a Dios por otras cosas, que no sea el amor que usted le tiene a Jesús, no haga caso. Usted siga sirviendo a Jesús. La gente lo va a criticar. Nunca, mi hermano, nunca vamos a tener contenta a la gente. Si yo me pongo, ¿y qué dirá la hermana? ¿Y qué dirá el joven? ¿Y qué dirá el niño? ¿Y qué dirán de mi corbata? ¿Y qué dirán de mi traje? ¿Y qué dirán de mi peinado? ¿Y qué dirán si me puse a dieta? ¿Y qué dirán si la dejé? Hermano, nunca voy a acabar. Mejor vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón y verá que vamos a tener siempre caras felices, porque el Señor Jesucristo nos la va a dar. Los relatos de los testigos oculares, hermano David. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un día como hoy, domingo, estando las puertas cerradas con candado, para entrar a esa puerta necesitaban huella digital, café, identificación, acta de nacimiento, ID, mayoría de edad. Nadie podía entrar. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué dice? Por miedo de los judíos. Juan 20:19. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. El viernes los discípulos decían: nos quedamos solos. El domingo el Señor Jesucristo les decía: paz a vosotros, no están solos. El viernes aparente derrota en la crucifixión. El domingo victoria con contundencia. El viernes la tumba sellada. El domingo la piedra removida. El viernes espectáculo en el Gólgota, en el Calvario, en la calavera. El domingo espectáculo en los cielos, porque el Señor Jesucristo había resucitado. Hermanos, Dios está vivo. Dios resucitó y Dios está en nuestros corazones. Y por último, el martirio de los apóstoles. Si la resurrección era una mentira, ¿por qué cada uno de los apóstoles murió por predicarla? Los apóstoles no solo continuaban predicando la palabra del Señor, sino que murieron sin negarla ni una sola vez. Yo siempre solía preguntarme por qué Dios permitió que los apóstoles, que los primeros cristianos que los estuvieron pegados con Jesús, fueron tan maltratados, fueron pero tan torturados. Siempre cuestioné en los primeros pasos del Evangelio, en mi caminar, pero me encontré con una cita del gran predicador Billy Graham y lo pude entender un poco mejor, que yo quiero compartirlas acá con ustedes. Los hombres morirán por lo que creen en verdad. Sin embargo, ellos no morirán por lo que saben que es mentira. Estos hombres murieron porque dijeron que eran testigos de la resurrección. Déjenme contarles cómo murieron cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pedro fue azotado severamente, luego fue crucificado de cabeza.
Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacob fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos. El único que no murió por una muerte trágica, sino muerte natural, pero murió con toda la totalidad de su cuerpo totalmente quemado para toda su vida. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado vivo y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacob, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo, desde la torre más alta, y asesinado a golpes. Tadeo asesinado a flechazos, a tiro al blanco. Marcos, el escritor del Evangelio, arrastrado por una carreta de caballos salvajes hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas colgado en un árbol de olivo. Tomás atravesado por lanzas y tirado al fuego ardiente. Esos hombres pasaron por un terrible sufrimiento. Pero le digo, los hombres no mueren por algo que no han visto, sino los hombres morimos defendiendo lo que nosotros creemos. Que el Señor Jesucristo, si viniera hoy, nos tome defendiendo su palabra. Vamos a ponerlo de pie. Jeremías 29, del 11 al 13, y con eso estamos despedidos. Dios es un Dios bueno. Dios te ama. Dios te anda buscando. Quiere que le busques de corazón como Él se entregó a ti. Él siempre estará viendo nuestros pensamientos. Tú vienes a la iglesia, nosotros vemos lo que hay afuera de ti, pero el Señor Jesucristo ve lo que hay adentro de tu corazón. Él puede leer los pensamientos. Hoy es un día perfecto para que tú te pongas a cuentas con Dios y le digas: Señor, no te he amado con la misma intensidad que tú me has amado a mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Yo no quiero haceros daños. Entonces, tú me vas a buscar un día, me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo soy Él. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo. Solamente de esa manera podemos encontrar al Señor Jesucristo. De otra forma no lo podemos encontrar. Si usted viene a buscar al Señor Jesucristo con todo su corazón, usted lo va a encontrar. Pero si usted nomás vino de curioso, pero si usted nomás vino porque no había otra cosa que hacer y no tuvo para la gasolina para irse a otro lugar, no sé si encontrará a Jesús. Yo soy una prueba más de Jesús, que Jesucristo resucitó y que vive en mi corazón. Yo me encontré con el Señor resucitado hace 23 años, a las 6:30 de la tarde, allá en el año 1992, en la Iglesia Bautista Vida Nueva, en una predicación, en una campaña evangelística, el que hoy es mi pastor, Carlos Navarro. Yo no sé cuándo tú te entregaste a los brazos del Señor Jesucristo, o si todavía no lo has hecho, pero hoy es tu oportunidad de hacerlo. Quizá un día lo hiciste, pero no lo hiciste con honestidad. Y hoy día, al saber todo lo que el Señor Jesucristo pasó por ti, tal vez este día sea el día de tu salvación. Y tú le puedas decir a Jesús con tu corazón abierto: Señor, yo quiero entregarme a ti como tú te entregaste a mí. Vamos a cerrar nuestros corazones y vamos a hacer esta oración en nuestro corazón. Señor, gracias, Padre, porque tú viniste a morir por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por ti? Menos que nada, Señor. Que si éramos merecedores, tampoco, Señor. Pero hoy estamos aquí con todo nuestro corazón buscándote. No me ha traído nadie más que tú. He pasado unos momentos increíbles a tu lado. Y hoy, Señor, quiero abrirte mi corazón, pero de una manera tan honesta, de una manera tan entregada y verdadera, como tú lo hiciste al morir en esa cruz del Calvario por mí. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo de una manera verdadera, de una manera entregada, hoy es el día de salvación para ti. Yo te quiero ayudar, yo te quiero guiar para que tú recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo, mientras nadie te ve y todos estamos orando, repite conmigo esta pequeña pero poderosa oración en fe. Señor Jesús,
te acepto en mi corazón. Dame la garantía de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Mientras nadie le ve, eso es algo solamente tan importante entre usted y Dios. Mientras nadie le distrae, cuando todos estamos con la cabeza inclinada, nuestro rostro hacia abajo, si tú hiciste esa oración de fe y tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te pido que levantes tu mano. Si tú hiciste esta oración de fe, si tú estás convencido que el Señor Jesucristo resucitó, si tú estás convencido que el Señor Jesucristo necesita vivir en ti, levanta tu mano. El Señor te está invitando a que formes parte de ese ejército por el cual Él vendrá nuevamente. Levanta tu mano si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Te hemos fallado, te hemos mentido, hemos dicho cosas de que hoy sí iré a la iglesia, y un día sí, y un día no, y un día arreglado, y otro día no, y un día temprano, y otro día no. Señor, pero perdónanos. Si estamos aquí es porque queremos ser mejor. Es porque somos hombres imperfectos, y en ti algún día seremos perfectos, Señor. Bendice esta hermosa congregación. Gracias por todo lo que nos has regalado, Señor. Gracias por tu presencia acá en la iglesia. En Cristo Jesús. Amén.